Segunda conferencia. El universo en expansión. Nuestro Sol y las estrellas cercanas son parte de un vasto conjunto de estrellas llamado Vía Láctea. Durante mucho tiempo se pensó que esta galaxia era todo el universo. No fue hasta 1924 cuando el astrónomo norteamericano Edwin Hubble demostró que la nuestra no era la única galaxia. De hecho, había muchas otras, con enormes regiones de espacio vacío entre ellas. Para demostrarlo, tuvo que determinar las distancias a estas otras galaxias. Podemos determinar la distancia a estrellas cercanas observando cómo cambia su posición cuando la Tierra gira alrededor del Sol. Pero otras galaxias están tan alejadas que, a diferencia de las estrellas cercanas, parecen realmente fijas. Por eso, Hubble se vio obligado a utilizar métodos indirectos para medir las distancias. El brillo aparente de una estrella depende de dos factores: su luminosidad y la distancia a la que está de nosotros. En el caso de las estrellas cercanas, podemos medir tanto su brillo aparente como su distancia, de modo que es posible calcular su luminosidad. A la inversa, si conociéramos la luminosidad de las estrellas en otras galaxias, podríamos calcular la distancia a la que están, midiendo sus brillos aparentes. Hubble argumentó que había ciertas clases de estrellas que, cuando se encontraban lo bastante próximas a nosotros para que se pudieran medir directamente, tenían siempre la misma luminosidad. Por consiguiente, si encontráramos estrellas semejantes en otra galaxia, podríamos suponer que también tendrían la misma luminosidad. De este modo podríamos calcular la distancia a dicha galaxia. Si pudiéramos hacerlo para varias estrellas en la misma galaxia, y nuestros cálculos dieran siempre la misma distancia, podríamos tener bastante confianza en nuestra estimación. Procediendo así, Edwin Hubble calculó las distancias a 9 galaxias diferentes. Hoy sabemos que nuestra galaxia es solo una entre los aproximadamente 100,000 millones de ellas que pueden verse utilizando telescopios modernos, y cada galaxia contiene unos 100,000 millones de estrellas. Vivimos en una galaxia que tiene unos 100,000 años luz de diámetro y está rotando lentamente. Las estrellas de sus brazos espirales giran alrededor de su centro aproximadamente una vez cada 100 millones de años. Nuestro Sol es tan solo una estrella ordinaria, amarilla y de tamaño medio, próxima al borde exterior de uno de los brazos espirales. Ciertamente hemos recorrido un largo camino desde Aristóteles y Ptolomeo, cuando se creía que la Tierra era el centro del universo. Las estrellas están tan lejos que nos parecen simples puntos luminosos. No podemos determinar su tamaño ni su forma. Entonces, ¿cómo podemos distinguir las diferentes clases de estrellas? Para la inmensa mayoría de las estrellas, hay solo una característica precisa que podemos observar: el color de su luz. Newton descubrió que si la luz procedente del Sol atraviesa un prisma se descompone en sus colores componentes, su espectro, como en un arco iris. Del mismo modo, enfocando un telescopio hacia una estrella o una galaxia individual podemos observar el espectro de la luz procedente de dicha estrella o galaxia. Estrellas diferentes tienen espectros distintos, pero el brillo relativo de los diferentes colores es siempre exactamente el que esperaríamos encontrar en la luz emitida por un objeto incandescente. Esto significa que podemos averiguar la temperatura de una estrella a partir del espectro de su luz. Además, encontramos que algunos colores muy específicos faltan en los espectros de las estrellas, y esos colores que faltan pueden variar de una estrella a otra. Sabemos que cada elemento químico absorbe un conjunto característico de colores muy específicos. Así, ajustando cada uno de los que faltan en el espectro de una estrella, podemos determinar con exactitud qué elementos están presentes en la atmósfera de la estrella. En la década de 1920, cuando los astrónomos empezaron a examinar los espectros de estrellas en otras galaxias, descubrieron algo muy peculiar. Faltaban los mismos conjuntos característicos de colores que faltaban en las estrellas de nuestra propia galaxia, pero todos estaban desplazados en la misma cantidad relativa hacia el extremo rojo del espectro. La única explicación razonable para esto era que las galaxias estaban alejándose de nosotros, y la frecuencia de las ondas luminosas procedentes de ellas se estaba reduciendo, o desplazando hacia el rojo, por el efecto Doppler. Escuchen el ruido de un automóvil que pasa por la carretera. Cuando el automóvil se acerca, su motor suena con un tono más alto, que corresponde a una frecuencia mayor de las ondas sonoras, y cuando pasa y se aleja, suena con un tono más bajo. El comportamiento de la luz o las ondas de radio es similar. De hecho, la policía utiliza el efecto Doppler para calcular la velocidad de los automóviles midiendo la frecuencia de pulsos de ondas de radio reflejados en ellos. Durante los años siguientes a su demostración de la existencia de otras galaxias, Hubble se dedicó a catalogar sus distancias y observar sus espectros. En esa época casi todos esperaban que las galaxias se estuvieran moviendo de forma más bien aleatoria, y en consecuencia esperaban encontrar tantos espectros desplazados al azul como desplazados hacia el rojo. Por eso fue una sorpresa descubrir que todas las galaxias aparecían desplazadas hacia el rojo. Cada una de ellas se estaba alejando de nosotros. Todavía más sorprendente era el resultado que Hubble publicó en 1929. Tampoco el tamaño del desplazamiento hacia el rojo de las galaxias era aleatorio, sino que era directamente proporcional a la distancia de la galaxia a nosotros. O, en otras palabras, cuanto más lejos estaba la galaxia, con más rapidez se alejaba. Eso significaba que el universo no podía ser estático, como se creía hasta entonces, sino que en realidad se estaba expandiendo.
La distancia entre las diferentes galaxias aumentaba continuamente. El descubrimiento de que el universo se estaba expandiendo fue una de las grandes revoluciones intelectuales del siglo XX. Visto en retrospectiva, es fácil preguntar por qué nadie había pensado en ello antes. Newton y otros físicos deberían haberse dado cuenta de que un universo estático pronto empezaría a contraerse bajo la influencia de la gravedad. Pero supongamos que, en lugar de ser estático, el universo se estuviera expandiendo. Si se estuviera expandiendo lentamente, la fuerza de la gravedad haría que, con el tiempo, dejara de expandirse y luego empezara a contraerse. Sin embargo, si se estuviera expandiendo a una velocidad mayor que cierta velocidad crítica, la gravedad nunca sería lo bastante intensa para detenerlo, y el universo seguiría expandiéndose para siempre. La situación sería parecida a lo que sucede cuando se lanza un cohete hacia arriba desde la superficie de la Tierra. Si se lanza con poca velocidad, la gravedad lo frenará, y pasado un tiempo, empezará a caer. Por el contrario, si la velocidad del cohete es mayor que una cierta velocidad crítica, algo más de 11 km por segundo, la gravedad no será suficientemente intensa para hacerlo volver, de modo que seguirá alejándose de la Tierra para siempre. Este comportamiento del universo podría haberse predicho a partir de la teoría de la gravedad de Newton en cualquier momento del siglo XIX, del XVIII o incluso del siglo XVII. Pero la creencia en un universo estático estaba tan arraigada que persistió hasta principios del siglo XX. Incluso cuando Einstein formuló la teoría de la relatividad general en 1915, estaba seguro de que el universo tenía que ser estático. Por eso modificó su teoría para hacerlo posible, introduciendo en sus ecuaciones una denominada constante cosmológica. Esta era una nueva fuerza de antigravedad, que, a diferencia de otras fuerzas, no procedía de ninguna fuente concreta, sino que estaba incorporada en el propio tejido del espacio-tiempo. Su constante cosmológica daba al espacio-tiempo una tendencia intrínseca a expandirse, y esta podría compensar exactamente la atracción de toda la materia en el universo de modo que resultara un universo estático. Al parecer, solo un hombre estaba dispuesto a tomar la relatividad al pie de la letra. Mientras Einstein y otros físicos buscaban el modo de evitar la predicción que hacía la relatividad general de un universo no estático, el físico ruso Alexander Friedman se propuso explicarla. Los modelos de Friedman. Las ecuaciones de la relatividad general, que determinan cómo evoluciona el universo con el tiempo, son demasiado complicadas para resolverlas con detalle. Así que lo que hizo Friedman en su lugar fue proponer dos hipótesis muy simples sobre el universo: que el universo parece igual en cualquier dirección que miremos, y que esto también sería cierto si observáramos el universo desde cualquier otro lugar. Basándose en la relatividad general y estas dos hipótesis, Friedman demostró que no deberíamos esperar que el universo fuera estático. De hecho, en 1922, varios años antes del descubrimiento de Edwin Hubble, Friedman predijo exactamente lo que Hubble descubriría tiempo después. Evidentemente, la hipótesis de que el universo parece igual en todas direcciones no es cierta en realidad. Por ejemplo, las otras estrellas de nuestra galaxia forman una banda luminosa característica a través del cielo nocturno, llamada Vía Láctea. Pero si miramos a galaxias lejanas, parece que hay más o menos el mismo número de ellas en cada dirección. Por eso, el universo parece ser aproximadamente igual en todas direcciones, con tal de que se le vea a gran escala comparada con la distancia entre galaxias. Durante mucho tiempo, esto fue justificación suficiente para la hipótesis de Friedman, como primera aproximación al universo real. Pero más recientemente, un feliz accidente reveló que la hipótesis de Friedman es de hecho una descripción notablemente precisa de nuestro universo. En 1965, dos físicos norteamericanos, Arno Penzias y Robert Wilson, estaban trabajando en los laboratorios Bell en New Jersey en el diseño de un detector de microondas muy sensible, para establecer comunicación con satélites en órbita. Se sintieron intrigados al descubrir que su detector captaba más ruido del que debería, y que el ruido no parecía proceder de ninguna dirección en particular. Lo primero que hicieron fue buscar excrementos de aves en su detector, y también revisaron otros posibles defectos, pero pronto los descartaron. Sabían que cualquier ruido procedente del interior de la atmósfera sería más intenso cuando el detector no apuntaba directamente hacia arriba que cuando lo hacía, porque la atmósfera tiene un mayor grosor aparente cuando se mira a un ángulo respecto a la vertical. El ruido extra era el mismo en cualquier dirección en que apuntara el detector, de modo que debía de proceder del exterior de la atmósfera. También era el mismo día y noche a lo largo del año, incluso si la Tierra estaba rotando en torno a su eje y orbitando alrededor del Sol. Esto demostraba que la radiación debía de proceder de más allá del sistema solar, e incluso de más allá de la galaxia, pues, de lo contrario, variaría conforme el movimiento de la Tierra hiciera que el detector apuntara en direcciones diferentes. De hecho, sabemos que la radiación debía de haber viajado hasta nosotros a través de la mayor parte del universo observable. Puesto que parece igual en diferentes direcciones, el universo también debía de ser igual en todas direcciones, al menos a gran escala. Ahora sabemos que, en cualquier dirección que miremos, este ruido nunca varía en más de una parte en 10.000. De modo que Penzias y Wilson habían tropezado sin proponérselo con una confirmación extraordinariamente precisa de la primera hipótesis de Friedman. Más o menos por esa época, dos físicos norteamericanos en la vecina Universidad de Princeton, Bob Deck y Jem Peebles, se interesaban también en las microondas.
Trabajaban en una sugerencia hecha por George Gamow, que había sido alumno de Alexander Friedman, según la cual el universo primitivo debería haber sido muy caliente y denso, con un brillo incandescente. Dick y Peebles pensaban que aún deberíamos poder ver ese resplandor, porque la luz procedente de partes muy lejanas del universo primitivo estaría a punto de llegarnos ahora. Sin embargo, la expansión del universo significaba que dicha luz debería estar tan desplazada hacia el rojo que ahora se nos presentaría, como radiación de microondas. Dick y Peebles estaban buscando esta radiación cuando Penzias y Wilson tuvieron noticia de su trabajo y comprendieron que ellos la habían encontrado. Por esto, Penzias y Wilson fueron galardonados con el Premio Nobel en 1978, lo cual parece un poco injusto para Dick y Peebles. A primera vista, el hecho de que el universo se vea igual en cualquier dirección que miremos parece sugerir que hay algo especial en nuestro lugar en el universo. En particular, podría parecer que si observamos que todas las demás galaxias se alejan de nosotros, debemos estar en el centro del universo. No obstante, hay una explicación alternativa. El universo también podría parecer igual en todas direcciones visto desde cualquier otra galaxia. Esta, como hemos visto, era la segunda hipótesis de Friedman. No tenemos ninguna prueba científica a favor o en contra de esta hipótesis. La creemos solo por modestia. Sería extraordinario que el universo pareciera igual en cualquier dirección a nuestro alrededor, pero no alrededor de otros puntos en el universo. En el modelo de Friedman, todas las galaxias se están alejando unas de otras en línea recta. La situación es muy parecida a hinchar continuamente un globo en el que hay varios puntos pintados. Conforme el globo se expande, la distancia entre dos puntos cualesquiera aumenta, pero no se puede decir que alguna mancha en particular sea el centro de la expansión. Además, cuanto más alejados están los puntos, con más rapidez se separan. De modo análogo, en el modelo de Friedman la velocidad a la que se están alejando dos galaxias cualesquiera es proporcional a la distancia entre ellas. Por eso predecía que el desplazamiento hacia el rojo de una galaxia debería ser directamente proporcional a su distancia a nosotros, exactamente lo que descubrió Hubble. Pese al éxito de su modelo y su predicción de las observaciones de Hubble, la obra de Friedman permaneció básicamente desconocida en Occidente. Solo llegó a conocerse después de que otros modelos similares fueran descubiertos en 1935 por el físico norteamericano Howard Robertson y el matemático británico Arthur Walker, en respuesta al descubrimiento de Hubble de la expansión uniforme del universo. Aunque Friedman solo encontró uno, hay tres tipos diferentes de modelos que obedecen a las dos hipótesis fundamentales de Friedman. En el primer tipo, el que Friedman encontró, el universo se está expandiendo a una velocidad lo suficientemente lenta como para que la atracción gravitatoria entre las diferentes galaxias haga que la expansión se frene y al final se detenga. Entonces las galaxias empiezan a acercarse unas a otras y el universo se contrae. La distancia entre dos galaxias vecinas empieza siendo cero, aumenta hasta llegar a un máximo y luego decrece de nuevo hasta cero. En el segundo tipo de solución, el universo se expande tan rápidamente que la atracción gravitatoria nunca puede detenerlo, aunque lo frena algo. La separación entre galaxias vecinas en este modelo empieza siendo cero, y, con el tiempo, las galaxias se alejan a una velocidad estacionaria. Por último, existe un tercer tipo de solución en la que el universo se expande con la velocidad justa para evitar que vuelva a colapsar. En este caso, la separación empieza también siendo cero y aumenta para siempre. Sin embargo, la velocidad a la que las galaxias se alejan se hace cada vez más pequeña, aunque nunca llega a ser completamente nula. Una característica notable del primer modelo de Friedman es que el universo no es infinito en el espacio, pero tampoco el espacio tiene una frontera. La gravedad es tan fuerte que el espacio se curva sobre sí mismo, lo que lo hace parecido a la superficie de la Tierra. Si uno viaja continuamente en una cierta dirección sobre la superficie de la Tierra, nunca tropieza con una barrera infranqueable ni cae por un borde, sino que, con el tiempo, vuelve al lugar de donde partió. Así es el espacio en el primer modelo de Friedman, aunque con 3 dimensiones en lugar de las 2 de la superficie de la Tierra. La cuarta dimensión, el tiempo, también tiene extensión finita, pero es como una línea con dos extremos o fronteras, un principio y un final. Más adelante veremos que cuando se combina la relatividad general con el principio de incertidumbre de la mecánica cuántica es posible que tanto el espacio como el tiempo sean finitos sin ningún borde o frontera. La idea de que se podría dar la vuelta al universo y acabar donde se partió vale para la ciencia ficción, pero no tiene mucha importancia práctica, porque puede demostrarse que el universo volvería a colapsar hasta un tamaño nulo antes de que uno pudiese dar la vuelta. Habría que viajar a una velocidad mayor que la luz para terminar en el lugar de donde se partió antes de que el universo llegara a un final, y eso no se puede hacer. Pero, ¿qué modelo de Friedman describe nuestro universo? ¿Dejará el universo de expandirse con el tiempo y empezará a contraerse, o se expandirá para siempre? Para responder a esta pregunta, tenemos que conocer la velocidad de expansión del universo actual y su densidad media actual. Si la densidad es menor que un cierto valor crítico, determinado por la velocidad de expansión, la atracción gravitatoria será demasiado débil para detener la expansión. Si la densidad es mayor que el valor crítico, la gravedad detendrá la expansión en algún momento en el futuro y hará que el universo vuelva a colapsar. Podemos determinar la velocidad de expansión actual midiendo las velocidades a las que las demás galaxias se están alejando de nosotros, utilizando para ello el efecto Doppler.
Esto puede hacerse con mucha precisión. Sin embargo, las distancias a las galaxias no se conocen muy bien porque solo podemos medirlas de forma indirecta. Así que todo lo que sabemos es que el universo se está expandiendo entre un 5 y un 10% cada 1.000 millones de años. Sin embargo, nuestra incertidumbre sobre la densidad media actual del universo es aún mayor. Si sumamos las masas de todas las estrellas que podemos ver en nuestra galaxia y las demás galaxias, el total es menor que una centésima parte de la cantidad requerida para detener la expansión del universo, incluso para la estimación más baja de la velocidad de expansión. No obstante, nuestra galaxia y las demás galaxias deben de contener una gran cantidad de materia oscura que no podemos ver directamente, aunque sabemos que debe de existir por la influencia de su atracción gravitatoria sobre las órbitas de las estrellas y los gases en las galaxias. Además, la mayoría de las galaxias se encuentran en cúmulos, y podemos inferir del mismo modo la presencia de todavía más materia oscura entre las galaxias en dichos cúmulos por su efecto sobre el movimiento de las galaxias. Cuando sumamos toda esta materia oscura, seguimos obteniendo solo una décima parte de la cantidad requerida para detener la expansión. Sin embargo, podría haber alguna otra forma de materia que todavía no hayamos detectado y que podría elevar la densidad media del universo hasta el valor crítico necesario para detener la expansión. Por todo lo anterior, las observaciones actuales sugieren que probablemente el universo se expandirá para siempre. Pero no lo demos por hecho. De lo que podemos estar realmente seguros es de que incluso si el universo va a colapsar de nuevo, no lo hará durante al menos otros 10.000 millones de años, puesto que ya ha estado expandiéndose durante al menos ese tiempo. Esto no debería preocuparnos demasiado, puesto que para entonces, a menos que tengamos colonias más allá del sistema solar, la humanidad habrá desaparecido hace tiempo, extinguida con la muerte de nuestro Sol. El Big Bang. Todas las soluciones de Friedman tienen la característica de que en algún momento en el pasado, hace entre 10.000 y 20.000 millones de años, la distancia entre galaxias vecinas debió de ser cero. En aquel momento, que llamamos el Big Bang, la densidad del universo y la curvatura del espacio-tiempo habrían sido infinitas. Esto significa que la teoría de la relatividad general, en la que se basan las soluciones de Friedman, predice que hay un punto singular en el universo. Todas nuestras teorías científicas están formuladas sobre la hipótesis de que el espacio-tiempo es suave y casi plano, de modo que todas dejarían de ser válidas en la singularidad del Big Bang, donde la curvatura del espacio-tiempo es infinita. Esto significa que incluso si hubo sucesos antes del Big Bang, no podrían utilizarse para determinar lo que sucedería a continuación, porque la predecibilidad dejaría de ser válida en el Big Bang. En consecuencia, si solo sabemos lo que ha sucedido desde el Big Bang, no podemos determinar lo que sucedió antes. Para nosotros, los sucesos anteriores al Big Bang no pueden tener consecuencias, de modo que no deberían formar parte de un modelo científico del universo. Por eso deberíamos eliminarlos del modelo y decir que el tiempo tuvo un comienzo en el Big Bang. A muchas personas no les gusta la idea de que el tiempo tenga un comienzo, probablemente porque suena a intervención divina. La Iglesia Católica, por el contrario, ha aceptado el modelo del Big Bang y en 1951 proclamó oficialmente que está de acuerdo con la Biblia. Hubo varios intentos de evitar la conclusión de que había habido un Big Bang. La propuesta que ganó el apoyo más amplio fue la llamada teoría del estado estacionario. Fue sugerida en 1948 por dos refugiados de la Austria ocupada por los nazis, Hermann Bandy y Thomas Gold, junto con el británico Fred Hoyle, que había trabajado con ellos durante la guerra en el desarrollo del radar. La idea consistía en que, a medida que las galaxias se alejaban unas de otras, nuevas galaxias se formaban continuamente en los espacios entre ellas a partir de nueva materia que se estaba creando continuamente. Por ello el universo parecería más o menos igual en todos los instantes tanto como en todos los puntos del espacio. La teoría del estado estacionario requería una modificación de la relatividad general para permitir la creación continua de materia, pero el ritmo que se requería era tan bajo, aproximadamente, una partícula por kilómetro cúbico y por año, que no estaba en conflicto con el experimento. Era una buena teoría científica, en el sentido de que era simple y hacía predicciones precisas que podían ser puestas a prueba mediante la observación. Una de esas predicciones era que el número de galaxias u objetos similares en cualquier volumen dado de espacio debería ser el mismo donde y cuando quiera que miráramos en el universo. A finales de la década de 1950 y principios de la de 1960, un grupo de astrónomos de Cambridge dirigido por Martin Rayleigh llevó a cabo una exploración de fuentes de radioondas procedentes del espacio exterior. El grupo de Cambridge demostró que la mayoría de esas radiofuentes debían estar fuera de nuestra galaxia, y también que había muchas más fuentes débiles que fuertes. Interpretaron que las fuentes débiles son las más lejanas, y las más fuertes las más cercanas. Entonces, parecía haber menos fuentes por unidad de volumen de espacio en el caso de las fuentes cercanas que en el caso de las lejanas. Esto podría haber significado que estábamos en el centro de una gran región en el universo en la que las fuentes eran menores que en otras regiones. Alternativamente, podría haber significado que las fuentes eran más numerosas en el pasado, en el momento en que las radioondas iniciaron su viaje hasta nosotros, que lo son ahora. Cualquiera de las dos explicaciones contradecía las predicciones de la teoría del estado estacionario. Además, el descubrimiento de la radiación de microondas por Penzias y Wilson en 1965 indicaba también que el universo debió de ser mucho más denso en el pasado.
Por consiguiente, la teoría del estado estacionario tuvo que abandonarse a regañadientes. Otro intento de evitar la conclusión de que debió de producirse un Big Bang, y con ello un comienzo del tiempo, fue realizado por dos científicos rusos, Evgeny Lifshitz e Isaac Chalatnikov, en 1963. Sugirieron que el Big Bang podría ser una peculiaridad exclusiva de los modelos de Friedman, que después de todo eran tan solo aproximaciones al universo real. Quizá, de todos los modelos que se parecen al universo real, solo los de Friedman contenían una singularidad de Big Bang en los modelos de Friedman. Todas las galaxias se están alejando unas de otras en línea recta. Por lo tanto, no es sorprendente que en algún instante en el pasado estuvieran todas en el mismo lugar. En el universo real, sin embargo, las galaxias no se están alejando directamente unas de otras. También tienen pequeñas velocidades laterales. Así que no era necesario que todas hubieran estado exactamente en el mismo lugar, sino solo muy juntas. Quizá entonces el universo actual en expansión fue resultado no de una singularidad de Big Bang, sino de una fase de contracción anterior. Tal vez no fuera necesario que, cuando el universo se colapsó, todas las partículas que lo formaban hubieran colisionado, sino que podrían haber pasado rozando para luego alejarse unas de otras, dando lugar a la expansión actual del universo. ¿Cómo podríamos averiguar entonces si el universo real debería haber empezado en un Big Bang? Lo que hicieron Lifshitz y Chalatnikov fue estudiar modelos del universo que fueran parecidos a los de Friedman pero que tuvieran en cuenta las irregularidades y las velocidades aleatorias de las galaxias en el universo real. Demostraron que tales modelos podían empezar con un Big Bang, incluso aunque las galaxias ya no estuvieran alejándose siempre unas de otras en línea recta. Pero afirmaron que esto solo seguía siendo posible en algunos modelos excepcionales en los que todas las galaxias se movían precisamente de la forma correcta. Argumentaron que, puesto que parecía haber infinitamente más modelos del tipo Friedman sin una singularidad de Big Bang que con ella, deberíamos concluir que era muy poco probable que hubiera habido un Big Bang. Sin embargo, más tarde se dieron cuenta de que había una clase mucho más general de modelos del tipo Friedman que sí tenían singularidades, y en los que las galaxias no tenían que moverse de ninguna manera especial. Por ello retiraron su afirmación en 1970. El trabajo de Lifshitz y Chalatnikov fue valioso porque mostraba que el universo podría haber tenido una singularidad, un Big Bang, si la teoría de la relatividad general era correcta. Sin embargo, no resolvía la pregunta crucial. ¿Predice la relatividad general que nuestro universo debería tener un Big Bang, un comienzo del tiempo? La respuesta a esta cuestión llegó en 1965 con un enfoque completamente diferente, iniciado por un físico británico, Roger Penrose. Se basaba en la forma en que se comportan los conos de luz en relatividad general, y el hecho de que la gravedad es siempre atractiva, para demostrar que una estrella que colapsa bajo su propia gravedad está atrapada en una región cuya frontera se contrae finalmente hasta un tamaño nulo. Esto significa que toda la materia de la estrella estará comprimida en una región de volumen nulo, de modo que la densidad de materia y la curvatura del espacio-tiempo se hace infinita. En otras palabras, se tiene una singularidad contenida dentro de una región de espacio-tiempo conocida como un agujero negro. A primera vista, el resultado de Penrose no tenía nada que decir sobre la cuestión de si hubo o no una singularidad de Big Bang en el pasado. Sin embargo, en la época en que Penrose dedujo su teorema yo era un estudiante de investigación que buscaba un problema con el que completar mi tesis doctoral. Me di cuenta de que si se invertía la dirección del tiempo en el teorema de Penrose, de modo que el colapso se convirtiera en una expansión, las condiciones de su teorema seguirían cumpliéndose con tal de que el universo actual fuera aproximadamente similar, a gran escala, al modelo de Friedman. El teorema de Penrose había demostrado que cualquier estrella que colapsa debía terminar en una singularidad. El argumento con el tiempo invertido mostraba que cualquier universo en expansión como el de Friedman debió de empezar con una singularidad. Por razones técnicas, el teorema de Penrose requería que el universo fuera espacialmente infinito. Por eso pude utilizarlo para demostrar que debería haber una singularidad solamente si el universo se estuviera expandiendo, con suficiente rapidez para evitar que colapsara de nuevo, porque solo ese modelo de Friedman era infinito en el espacio. Durante los años siguientes desarrollé nuevas técnicas matemáticas para eliminar esta y otras condiciones, técnicas de los teoremas que probaban que deben ocurrir singularidades. El resultado final fue un artículo que escribimos conjuntamente Penrose y yo en 1970 que demostraba que debió de producirse una singularidad de Big Bang con tal de que la relatividad sea correcta y que el universo contenga tanta materia como la que observamos. Muchos no estaban de acuerdo con nuestro trabajo, sobre todo los rusos, que seguían la línea establecida por Lifshitz y Chalatnikov, pero también personas que creían que la idea de las singularidades era repugnante y echaba a perder la belleza de la teoría de Einstein. Sin embargo, el teorema matemático no admite discusión, de modo que ahora se acepta en general que el universo debió de tener un comienzo.